Apreciados compañeros, un gusto saludarlos. A continuación presentamos el modelo epistémico de investigación, el naturalismo. Estaremos participando en esta disertación María Uga Pérez, Franklin Núñez Ravelo, Roxani Calderón Castellanos y mi persona, Ferney Rivas Meriño. El naturalismo tiene su origen en las culturas primigenias y el desarrollo del conocimiento. Este tiene su asidero en lo natural, en la condición originaria, orgánica, física y biológica y fisiológica del hombre, además de corresponder prácticamente a la primera experiencia histórica que conecta culturas, pueblos y civilizaciones con su origen remoto. Existen 4 corrientes del naturalismo, las cuales son el naturalismo griego, el naturalismo renacentista, el naturalismo moderno y el naturalismo actual, según Barrera 2010. El naturalismo griego está representado por los presocráticos, que fueron un grupo de pensadores griegos quienes basaron sus diferentes teorías en la especulación sobre el principio de origen natural de la materia que nos rodea. Sus principales exponentes fueron Anaximandro y Demócrito, quienes en buena medida poseen la filosofía crítica y naturalista, donde la observación de la naturaleza, la condición humana y los fenómenos como el día y la noche, las estaciones, entre otros, se expresan en ideas, teorías, postulados, es decir, en episteme. El ser humano es visto como un elemento de la naturaleza, con ciertas particularidades, pero sometido a sus leyes. El naturalismo renacentista encuentra entre sus representantes más típicos a Bernardo Telesio y Francisco Patrizi. Este es una derivación del naturalismo griego que va hacia el humanismo. Según estos pensadores, la naturaleza se rige por sus propias leyes. Hay que descubrir en ella el alma divina, que en el hombre es la libertad. En esta corriente, el conocimiento supone un proceso de entendimiento donde se hace hincapié en la experiencia y este se lleva a cabo gracias a la memoria. El naturalismo moderno, de fuerte raigambre científica, se inicia durante el siglo XVIII, es también llamado el naturalismo de la enciclopedia, cuyo precursor es Jean-Baptiste René, quien formula la idea de que los organismos vivos se transforman formando una cadena ininterrumpida que da lugar al hombre tal cual como lo conocemos. El naturalismo actual. En la actualidad, el naturalismo es de innegable difusión. Su principal exponente es Lübeck y la principal característica de esta corriente es una mayor amplitud del término naturaleza y el abandono del materialismo y del mecanicismo presentes en el modelo tradicional. Un modelo epistémico se refiere a Un modelo epistémico se refiere a un complejo de preceptos y conceptos mediante los cuales se indaga y a través de los cuales se aprende, permitiendo entender lo que se percibe, es decir, el modo de comprender cómo surge el conocimiento. Entre los modelos epistémicos originarios tenemos el ontologicismo, el idealismo, el antropocentrismo, el realismo, el materialismo y el naturalismo. La respuesta está en el interior de cada modelo, a saber, para el materialismo la materia, el realismo la realidad, independientemente del cognoscente, para el antropocentrismo el humano, en el idealismo las ideas, para el ontologicismo el ser supremo, Dios, y para el naturalismo la naturaleza. Ahora bien, el método epistémico naturalista es definido una corriente cultural y filosófica que da importancia a la naturaleza como fuente del conocimiento y orientadora de la praxis humana y social. En este se hace énfasis en el ambiente, las leyes naturales y se privilegia el instinto, la intuición, la noción de especie y de individuos, los sentidos y la observación. Esto según Barrera 2010. Campos 2013 lo define como un método
donde la realidad está constituida por un conjunto de intersubjetividades, centrando su atención en el estudio de los significados, de las acciones y de la interacción social, coincidiendo entonces con el anterior autor. No intenta descubrir leyes ni hacer generalizaciones. Busca la objetividad mediante la construcción y validación de la intersubjetividad, concibiendo la realidad entonces como dinámica y diversa. Por su parte, Poncio 2014 refiere que este consiste en reproducir la realidad como objetividad, orientando el conocimiento hacia la praxis humana y social. Además, considera la naturaleza como la totalidad de realidades físicas existentes, como principio único y absoluto de lo real, fundamentado en leyes naturales, en el instinto, el sentido común, lo biológico y el mundo físico. De acuerdo con Barrera 2010 y Gutiérrez 2009, del episteme naturalista se derivan tres modelos. El primero de ellos es el modelo binario. Este modelo concibe la realidad y por ende el conocimiento a partir de dos partes o principios fundamentales, con los cuales explica la totalidad y cuánto acontece. En algunas variaciones, los dos principios son radicalmente opuestos, excluyentes, complementarios, y en otros simplemente son referenciales o uno de los componentes alude al otro por su ausencia. Los proponentes del referido dualismo consideran viable solo la descripción, comprensión e interpretación personal y causística de los fenómenos sociales que son percibidos como ambiguos, inapreciables e inacabados, afirmando que los mismos pueden entenderse únicamente mediante métodos basados en una visión global de múltiples elementos con relaciones de complementariedad en sistemas complejos de conductas inciertas. Estos grupos sostienen que en la naturaleza pueden encontrarse regularidades y establecerse leyes universales, pero que en los eventos de naturaleza humana, donde interactúan numerosas variables interdependientes de difícil definición, medición y observación, la pretensión de discernir regularidades difusas y con la casualidad probabilística y multidireccional, así con efectos multiplicativos no lineales, surge de un enfoque desde la simplicidad que postula la aplicación de metodologías que corresponden a una concepción mecanicista y reduccionista del mundo. El segundo modelo derivado es el biologicismo. Según Barrera Morales 2010, este modelo centra el conocimiento en el estudio de los seres vivos y en su relación con otros seres del entorno natural. Se interesa en su condición tanto biológica como fisiológica, en lo que les acontece, en qué lugar habitan, sus componentes, los géneros, morfología y características, en su capacidad de proveer conocimiento suficiente para entender a cada individuo y especie, como también para ser aplicado en el estudio de distintas manifestaciones, incluyendo el medio que por extensión se comporta como un todo biológico. Desde esta perspectiva, la sociedad es concebida como un organismo, susceptible a ser apreciado e intervenido con métodos, técnicas e instrumentos diseñados de acuerdo con los patrones de estudio biológico. De ahí la existencia de comprensiones sociológicas, psicológicas, médicas, políticas y culturales del contexto biofisiológico, algunos de ellos apreciados en su conjunto. El tercer modelo es el organicismo. Este hace énfasis en los procesos relacionales, pertenencia a grupos, clases sociales, etnias, culturas, nacionalidades y pueblos, ubicando el saber de lo conocido, el legado, la historia, las tradiciones, como condición propia de la pertenencia histórica a esos contextos en los cuales se genera el conocimiento. Este modelo en el ámbito social centra el tema de la conciencia colectiva transmitida de generación en generación, determinante y condicionante de las conciencias individuales, asumiendo que la acción social consiste en una manera de obrar, de pensar y de sentir extensa al individuo y dotada de un poder coercitivo en cuya virtud se impone a él. Esto implica el que una teoría social pueda ser construida inductivamente mediante la observación. De los referidos modelos derivados se desprende del binarismo el dualismo, el cual supone que los dos aspectos constitutivos de la realidad son iguales, pero la razón de ser de tal binariedad está dada en la posibilidad de contrastar en la unidad, en la cual
cada parte se mantiene en su identidad que se explica en la existencia conjunta de otra. El dualismo entiende la realidad a partir de dos elementos distintivos, autónomos, pero necesarios entre sí, para comprender tanto la unidad como el todo. El modelo dualista justifica lo oscuro y lo claro, lo masculino y lo femenino. Del biologicismo se derivan dos modelos, el vitalismo y el estructuralismo. En relación con el vitalismo, esta postura filosófica supone la existencia de una fuerza o impulso vital sin la que la vida no podría ser argumentada. Por su parte, el estructuralismo centra el conocimiento en el estudio de distintas formas, cómo se presentan los eventos, las distintas relaciones y componentes que en su conjunto configuran la estructura cualquiera, como capas de la realidad. De allí que el conocimiento está dado por la estructuración conceptual a partir de procesos de abstracción y raciocinio. Del estructuralismo se desprenden a su vez los siguientes modelos. Cognitivista, mediante el cual el conocimiento es visto como proceso, aprehensible desde la técnica, con respecto a las partes y las funciones de una unidad. El etnocentrismo, mediante el cual se percibe al mundo de acuerdo con el contexto de su propia realidad. Es una definición conceptualizada por la antropología para referirse a las tendencias que llevan a un ser o un grupo social a deducir la realidad a partir de sus propios saberes. Y el sistemicismo, en el cual el conocimiento se desprende de una aproximación ordenada de la realidad, bajo la aceptación de la existencia de realidades totalísticas, que al ser aprendidas en su eteridad, propician la comprensión del todo y cada uno de los aspectos que la conforman en su particularidad. Del organicismo se derivan los modelos sociologismo y funcionalismo. En relación con el sociologismo, este interpreta la realidad humana desde un punto de vista exclusivo, social y sociológico. De este sociologismo se desprende el estatismo, el cual hace referencia a los análisis que utiliza la dicotomía entre Estado y sociedad, con el Estado visto como una institución homogénea, capaz de utilizar el poder social para imponer políticas sobre una sociedad pasiva o que ofrece resistencia, compuesta de grupos de personas. Este tipo de análisis es discutido en la literatura sobre ciencias políticas, comparándolo con otros análisis que consideran al Estado como un concepto y un poder político que es ejercido por toda la sociedad mediante organizaciones que compiten por el acceso al poder. En cuanto al funcionalismo, este abarca una gran variedad de autores y escuelas, que no suelen compartir ciertos presupuestos esenciales. En primer lugar, explica la persistencia de las prácticas sociales haciendo referencia a efectos, con frecuencia no deseados, que son beneficiosos para el equilibrio o la integración del sistema social en el que se encuadran dichas prácticas. En segundo lugar, el funcionalismo reconstruye el concepto de racionalidad. Presupone que en ciertas prácticas aparentemente irracionales pueden ser inteligibles cuando se captan sus funciones sociales. En tercer lugar, el funcionalismo utiliza el concepto de requisitos funcionales. El argumento suele ser que tales requisitos han de cumplirse para que sobreviva una sociedad determinada, o, de forma alternativa, que ésta funcione de manera que esas necesidades tiendan a satisfacerse. Y lo declaro aquí. Ahora bien, algunos supuestos básicos del naturalismo, partiendo de la naturaleza de la realidad. El modelo epistémico naturalista descansa sobre el supuesto de que hay múltiples realidades y que la investigación divergerá en lugar de converger a medida que avanza el conocimiento y que todas estas partes de la realidad están interrelacionadas, de tal manera que el estudio de una parte influye necesariamente en todas las demás. En cuanto a la naturaleza de la relación investigador-objeto, desde este modelo se sostiene que el investigador y las personas investigadas están interrelacionados. Cada uno influye en el otro. Por supuesto, los investigadores naturalistas hacen todos los esfuerzos para mantener una distancia óptima entre ellos mismos y el fenómeno, pero ni por un momento consideran que la distancia óptima sea impermeable a los intercambios investigador-investigado. Ahora bien, en relación a los enunciados legales, este descansa en el supuesto de que las generalizaciones no son posibles, que lo máximo que uno puede esperar son hipótesis de trabajo, que se refieren a un contexto particular. El planteamiento naturalista propone desarrollar el conocimiento ideográfico, centrándose en las diferencias entre los objetos, tan frecuentemente y con tanto interés como en las similitudes.
El problema no es determinar qué supuestos son verdaderos, sino cuáles se acomodan mejor al fenómeno bajo un estudio. Ya. En cuanto a los elementos que caracterizan este modelo epistémico, se tiene que 1. El método. Se suele emplear los métodos propios del paradigma interpretativo o socioconstructivista. 2. Criterio de calidad. Los naturalistas proponen la relevancia del conocimiento. 3. Fuente de la teoría. Los que se adhieren a este modelo epistémico prefieren la teoría que nace de los datos en sí mismo, es decir, desea que la teoría sea más comprensible y prefieren que su teoría sea normalmente del tipo modelo. 4. El conocimiento. Los naturalistas insisten en la oportunidad de construir sobre el conocimiento tácito y también expandir ese conocimiento. Los instrumentos. Los naturalistas se inclinan a utilizarse a sí mismos como instrumento con el fin de ganar mayor flexibilidad y oportunidad de construir sobre el conocimiento tácito. 6. Desde el diseño y el escenario. Los naturalistas, al desenvolverse en un medio de realidades múltiples e interacción con las personas investigadas, con el tiempo se modifican tanto a los investigadores como a ellos mismos en la necesidad de teorías que sean comprensibles, insistiendo en un diseño abierto, es decir, emergente, que se despliega, desarrolla y evoluciona, que nunca está completo hasta que la investigación se determina arbitrariamente cuando lo aconseja el tiempo, los recursos u otras consideraciones logísticas. En relación con el escenario, optan por un mundo natural, estimulando cualquier interferencia que pueda proporcionar el mundo real. Observa el hecho a través de un holos, es decir, entorno, contorno y contexto, descubriendo lo observado con los sentidos, para que inmediatamente logre hacer las inferencias del mundo físico. Ha sido un placer para nosotros presentar el referido modelo epistémico, quedando atentos a las preguntas u observaciones.